Buenas tardes, me llamo Joan Josep Nuet y soy diputado en el Congreso de Madrid, en España. En el Congreso soy portavoz de la Comisión de Asuntos Exteriores y por tanto he tenido siempre en muchas ocasiones oportunidad de hablar de Cuba y de hablar, por supuesto, bien de Cuba. En España y en Cataluña, de forma concreta, hay un movimiento de solidaridad muy importante que defiende a la República de Cuba. Está integrado por catalanes y por catalanas que conocemos bien ese país, que lo amamos, que lo queremos, pero sobre todo que respetamos y queremos también el régimen político que gobierna en la isla. La revolución cubana es un ejemplo para todos nosotros de lo que queremos también para el futuro de nuestras familias y de nuestros hijos. Este movimiento de solidaridad viene trabajando desde hace muchos años a favor de la liberación de los 5 héroes cubanos. 5 cubanos ejemplares que han puesto lo mejor de su vida para defender la revolución y para defender su patria. Y por eso también desde Cataluña, desde Barcelona, desde España, desde Madrid, reivindicamos de forma clara que los 5 héroes cubanos sean liberados. Sabemos que su juicio en Estados Unidos ha sido un juicio político, que han sido condenados precisamente para castigar al pueblo de Cuba y los avances de la revolución cubana, y por tanto decimos desde España que los dejen libres ya, que queremos a los 5 cubanos de vuelta en su casa, con sus familias, con sus esposas, con sus madres y con sus hijos. Quiero también aprovechar esta ocasión para decir que no voy a poder estar en Washington en esa fabulosa manifestación que se está organizando para el día 1 de junio. Ese mismo día voy a estar en otro país latinoamericano, voy a estar en Brasil, y por tanto siento muchísimo no poder acompañar a la manifestación, pero estoy convencido que estas jornadas de lucha y de reivindicación de los 5 en Washington van a ser memorables, que muchas personas, norteamericanos y norteamericanas, van a conocer la realidad de la situación de los 5 y que por tanto vamos a tener un impacto político y mediático muy importante de este evento. Lo seguiremos, algunos desde España lo seguirán, yo desde Brasil, pero todos desearemos estar con esos manifestantes el 1 de junio en la ciudad de Washington. Quiero también aprovechar este breve saludo para reivindicar, para exigir de forma clara al gobierno de los Estados Unidos que conceda a la esposa de Gerardo Hernández, a Adriana Pérez, la visa que le está negando. Es algo inhumano la separación de esta pareja, de su mujer y del marido, de que no puedan reencontrarse, de que no puedan estar juntos, ni que sea por unos breves momentos. Y por tanto exigimos esa visa como un acto humanitario que de alguna forma Estados Unidos no puede negar a la esposa de Gerardo. Por tanto, bueno, pues adelante con la lucha de los 5, viva Cuba y viva el socialismo.